Para trasladarme con eficiencia y dinamismo por la ciudad, elijo Transportes Eléctricos Willy, porque además me dan el mejor servicio postventa. Presenta Café Suárez, café de especialidad. José Serra, o el profe Serra, como le decimos nosotros en día a día y en el canal, muchísimas gracias por sumarse a esto, Un Café con Jesús, que es un ratito de charla fuera de las que tenemos al costado de la cocina, para conocer un poco más a los que forman parte de la familia de BTV, y en especial con usted, que yo tengo muchos ratos de charla en esa cocina hablando del clima. Bienvenido a esta entrevista, y va a ser un placer que no nos hables del tiempo en estado actual, sino que podemos hablar del tiempo en estado genérico. Ahí está. ¿Qué es ser meteorólogo? Bueno, qué bueno. Para arrancar Bueno. así de cero. Gracias, Jesús, por la invitación primero. Ser meteorólogo creo que es ser un poco loco, porque uno comienza a tener una visión del mundo que otros no lo tienen. Me refiero al mundo, una visión de la atmósfera que otros de repente no perciben en su momento. Una perspectiva de cómo se ve el mundo. Una perspectiva de cómo nosotros vemos el mundo. Y muchas veces me cuestiono si realmente es lo que quise. Y en verdad, el resultado es sí. Amo esta profesión, es lo que me mantiene en una dinámica, además de la familia, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero amo esta profesión. Y a veces me dicen, profe, ¿cuándo se toma vacaciones? Ya me las estoy tomando. Mi trabajo es una vacación. Así la siento yo. Es decir, hace 6 años que sigo a un paciente, Jesús. Lo hemos hablado. Lo tenemos contigo. más que claro. Exacto. Hacemos una diferencia siempre, yo en una nota que leía, te voy a tutear sobre vos, que después hablamos a la cocina, entre el meteorólogo que dice como el estado del tiempo con 3 imágenes de solcitos o de nubes en la televisión, y aquel meteorólogo que funciona para la sociedad civil, llámese el que está en un aeropuerto, el que está en el puerto, aquellos que justamente que observan el estado del clima para ver si despega o no despega un avión. O sea, que tiene mucho más de ciencia de la observación quizás que de una app donde aparece el solcito. Así es. Muy buena. Hay una cantidad de ramas en lo que es la meteorología, como bien dijiste. Cuando vuela un avión, hay atrás un meteorólogo que le da el plan y la ruta de vuelo que la construyen conjuntamente con el piloto. El por dónde ir, por qué nubes, qué El tormenta briefing, pasar. el metal, el briefing, etc. Así uno toma los recaudos necesarios, la cantidad de combustible para buscar un aeropuerto de alternativa, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las condiciones de vuelo en esa ruta que se traza? Es decir, que un avión no vuela sin un meteorólogo atrás. Un avión no vuela ciegas tampoco, entonces, por más que tenga un instrumental importante. Siempre hay un observador desde tierra que da esas Hay cosas. un observador que le pasa los datos al predictor, y el predictor va a ser quien informe de las condiciones en esa ruta de vuelo. ¿Cuánto hay? Yo leía por ahí que para armar un pronóstico cotejás entre 1800 y 2500 datos y te lleva unas 3 horas. ¿Cuánto hay de observador en el meteorólogo de José Serra, de observador de la naturaleza, y cuánto de cálculos matemáticos? Bueno, yo diría que toda ciencia se basa en la observación. Me paso observando todo el día. Desde que me levanto, miro el cielo, miro la nubosidad. Lógicamente que voy a la parte de tecnología, las herramientas, la computadora, la estación automática, veo el barómetro, cómo está la presión, la temperatura, la humedad relativa, todo eso que me conlleva a dar una idea de qué es lo que pasa en donde estoy yo, en mi estudio. Pero de la misma manera que yo recabo esos datos, tengo que saber qué es lo que pasa en todo el país. Luego me extiendo. Voy a Brasil, sur de Brasil, voy a Argentina, voy al sur de Paraguay, voy a la Antártida, donde se generan las masas de aire. Voy al Océano Pacífico y al Océano Atlántico.
recabando la información de algún archipiélago, Juan Fernández, etcétera, pero también la información de los buques, que constantemente en su derrota están generando información. Voy a la parte satelital, bajamos imágenes satelitales, hago la fotointerpretación de esa imagen satelital, veo dónde está un frente, lo ubico, si coincide con lo que estoy haciendo yo en superficie, en el ploteo, veo el tipo de nubosidad que hay, el desarrollo. Ustedes habrán visto que en una imagen satelital hay varios colores que aparecen ahí en caso de haber nubes. Y distintos tipos de nubes, depende de la altura donde esté la nube. Exacto, el desarrollo que tiene la nubosidad, etc. Entonces uno va conformándose, la computadora que tenemos en nuestra cabeza va trabajando, pero también hacemos un estudio del perfil vertical de la atmósfera. Las cartas de espesor. Como que la cortaran así y pudieras ver... Ahí va, transversalmente nosotros vemos en 750, 500 milibares, 250, es decir, la atmósfera tiene una actividad y un estado, una situación de acuerdo a cada altitud. O sea, puede ser que acá a nivel llano no haya nada de viento y a un par de miles de metros, muchísimo, siempre. Ahí está Jesús. Ahora voy a emplear dos términos meteorológicos, que es vaguada y dorsal. Exacto. Hablo de un sistema de alta presión, estabilidad atmosférica, no sucede nada, pero en altura tenemos una vaguada, término meteorológico que lo utilizamos para indicar que en las capas bajas y medias de la atmósfera tenemos un sistema de baja presión, que al interactuar con el sistema de alta presión en superficie nos da cierta inestabilidad. Como a la inversa, podemos tener una dorsal en altura y justamente tenemos también un sistema de alta presión en superficie. Ahí tenemos una estabilidad atmosférica. Ahí es cuando se ve como bien, por decirlo de decir tiempo bueno y tiempo malo no es de buen meteorólogo. No. Podríamos decir que es de casi aquella virgencita que se tenía de celeste y de marrón, dependiendo de ahí está, la coloración ahí, opa. Sí, estabilidad e inestabilidad. Mucha gente, Jesús me dice, bueno, pero usted me dice que va a estar inestable. Pero ¿sabe cuánta es la información que cuando yo transmito y digo inestabilidad? Es decir, que es probable que tengamos un chaparrón, una tormenta, le estoy diciendo que hacer un acto al aire libre o un evento... Puede ser que no. Para que la gente entienda un poco entonces, quizás para anunciar lo que pasaría a nivel climatológico en Uruguay, que podría ser el centro de mi mano, estudiás como toda la palma que es América Latina para ver qué pasa con los vientos que vienen de un lado y de otro, qué pasa con la cordillera, todo esto, para ver cómo incide, porque somos un puntito a nivel de un fenómeno atmosférico. Sí. O sea, una nube nos tapa. Exacto. Entonces hay que saber todo lo que pasa alrededor para ver cómo afecta este puntito que somos nosotros ahí. Y Jesús, estamos geográficamente en un lugar muy complicado. En un momento, hablando en el canal, me acuerdo que me dijiste, este es como el segundo o el tercer triángulo de las Bermudas climatológicamente sobre el Estuario del Plata. Exacto. El Estuario del Plata tiene ciertas condiciones que conllevan a hablar, digamos, por los marinos, de que sí, es el segundo triángulo de las Bermudas. El tipo de oleaje que tiene, que es muy particular, la profundidad que tiene, que conlleva muchas veces, de acuerdo a la situación sinóptica en cuestión, a la formación de trombas marinas frente a Colonia o mismo frente a Montevideo. Hay un calentamiento. El corredor de los ciclones, que se decía en un momento, de los tornados, en realidad Carnero, Dolores y demás. Exactamente. Un tornado, nosotros podemos hablar de que las condiciones atmosféricas son proclives a que se desarrolle, no lo podemos pronosticar hoy por hoy, no se pronostica un tornado. Igual, dentro de esa ciencia, yo también te escuchaba decir que no es exacta y hay una palabra que normalmente cuando el meteorólogo le pega, lo aplaude y cuando le erra, la palabra probabilidad la descarta de haberla leído. Y normalmente esa palabra dice, cuando hay un 57, un 30, un 40 de probabilidad, es 4 de cada 10 veces que se dio esta situación climatológica, llovió. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que somos los que nos dedicamos en parte
Digo en parte porque también uno, a pesar de que hacemos la parte de pronóstico, la parte sinóptica, también hago cierta investigación sobre el comportamiento de varias variables, es decir, la temperatura. Es decir, hay un acervo, gracias a Dios lo tengo, sobre la temperatura, más de 90 años para Montevideo. Del mismo modo, humedad, la presión, dirección frecuente. Es un archivo de un datos. Archivo, un banco de datos climatológico, y entonces yo puedo decir, Jesús, la temperatura desde 1883 a hoy varió, aumentó. Ha ido aumentando. Con sus altos y bajos. ¿Las estaciones han cambiado? Sí. No tenemos las 4 estaciones definidas. ¿El régimen de precipitación cambió? Sí. Si tú te acuerdas, y quienes nos están mirando, años atrás nosotros teníamos eventos de precipitación que persistían 4, 5, 6, 7 días, decíamos, esto es deprimente, ¿cuándo parará de llover? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a ver el sol? Etcétera. Febrero es donde el carnaval se suspendía 10, 12 días de corrido por lluvias continuas. Y este es un febrero donde el carnaval terminó antes que terminara febrero. Exactamente. Es decir, están ocurriendo anomalías en temperatura, en precipitación, en el comportamiento general de la atmósfera, significativas. Meteorólogo es aquel que trabaja en agrometeorología, en meteorología aeronáutica, en meteorología marina, en climatología, en biometeorología. En un hospital podemos tener un meteorólogo trabajando, en la parte de turismo, en meteorología legal. En cuanto se hacen perforaciones, que la gente no sabe, a nivel del suelo marino, para ver si hay petróleo, se observa cómo está todo el pronóstico alrededor para ver de hacer esa perforación en ese momento. O sea... ¿Tú te acuerdas cuando se hizo el rescate del cañón del Graf Spee? Exactamente. Ahí estuvimos haciendo toda la parte logística en cuanto a comportamiento de la atmósfera para poder desplazar la grúa que tenemos más grande en condiciones de mar y atmósfera determinadas. Estamos en todo. Me encantó. Profe, un placer haberlo tenido en este Café con Jesús. Ahora lo vamos a dejar comer un poquitito y vamos a seguir de charla. Yo creo que los meteorólogos como usted o como vos son como esos médicos de cabecera que no deben desaparecer y a su vez deben ser referencia de la familia. Gracias por estar en el mismo medio que yo estoy y gracias por prestarme atención y venir a charlar. A mí me haces acordar una revista de cuando yo era un poco más joven que se llamaba Lo Muy Interesante, que era una revista de ciencias y de lectura, y para mí eso es como la muy interesante que se acerca a mi cocina y uno le puede preguntar de todo. Así que muchísimas gracias. Gracias por el honor, Jesús. Estoy a las órdenes siempre y humildemente en lo que pueda colaborar, al igual que otros meteorólogos, tenemos muy buenos meteorólogos en nuestro país. Estoy a las órdenes. Como ciudadano le diría, siga mirando para arriba y diciéndonos que lo que viene, que a veces es preferible la visión del humano que la de las maquinitas. Muchas gracias. Gracias a ti. Presentó Café Suárez, café de especialidad.